programa es una producción para Radio Anglicana, la voz de la Iglesia, desde la Ciudad de México. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Sean bienvenidos hermanos y hermanas en la fe y todos nuestros radioescuchas de Radio Anglicana. Ya estamos en su programa Jesús, las mujeres y yo, un espacio de reflexión bíblica con ojos y voz de mujer. Les saluda la reverenda Elisa Medina Fuentes, rectora de la parroquia de San Lucas de la Diócesis de México. Vamos a unirnos en un momento de oración antes de comenzar. Oremos. Dios de toda vida y de paz, que en tu Hijo Jesús nos revelaste el misterio de tu amor, nos acercamos a ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes, avives nuestra fe y des fortaleza a nuestra voluntad, para poner por obra lo que enseñes a nuestra vida. Amén. En nuestros programas anteriores hemos hecho un recorrido por los primeros versículos del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. El narrador nos ha mostrado la riqueza y la fuerza simbólica que rodea todo el encuentro de Jesús con una mujer de Samaria. En síntesis, hemos aprendido: primero, el narrador, para escenario de fondo de este relato, ha usado los encuentros amorosos junto a un pozo de agua que se encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente de las grandes figuras de Israel, con la intención de atrapar la atención de su auditorio y con ello apelar a la memoria histórica del pueblo, al ser un tema familiar que genera un punto de encuentro. Segundo, pero a esta memoria histórica el narrador le dará un giro inesperado, pues a diferencia de los ejemplos que hablábamos del Antiguo Testamento, la persona con la que se encuentra Jesús es una mujer de Samaria, con lo que denota un doble grado de discriminación al ser extranjera y con mayor asombro al ser una mujer. Tercero, en esta mujer samaritana, como signo, el narrador pone de manifiesto las complicaciones al interior del grupo de la comunidad juánica, a la par de otras comunidades cristianas existentes a finales del siglo I. Complicaciones que se dan por la aceptación de grupos marginales considerados impuros por los primeros cristianos de origen judío. Cuarto, al poner a dialogar a una mujer de Samaria con Jesús, el narrador da voz a todos estos grupos, y que la experiencia de vivir la pluralidad en el interior de la comunidad juánica, lejos de ser mal vista o despreciable, es una fortaleza que enriquece, que redimensiona la personalidad y la identidad de un grupo, que genera un pensamiento crítico de la realidad y valora sin prejuicios el ser diferentes sin ser inferior. Y quinto, la reflexión teológica, vista como reflexión de la fe hecha por la comunidad juánica, tuvo entonces necesariamente que ser más abierta, con más capacidad de acoger lo distinto y sobre todo más preparada para abrir caminos a la inculturación de la fe en otras culturas distintas a la judía. Todo lo anterior es para nosotros hoy, como comunidades de fe,
un tomar conciencia de que cuando hablamos de los primeros cristianos, no se trata de un grupo homogéneo, simple y sin problemas. Muy por el contrario, cuando hablamos de los primeros cristianos, debemos tener en mente que se conformaban por diversas comunidades que proclamaban su fe en Cristo resucitado y que para dar testimonio de esta fe, considero yo que al menos requerían 3 cosas. 1. Un cambio de mentalidad para cambiar su manera de vivir. 2. Abrirse a la posibilidad que Dios se podía manifestar a toda persona, sin importar su origen étnico, su estatus social, su género, su cultura, cruzando todo tipo de fronteras. Y por último, en vivir y reconocer que Jesús se acerca a cada persona sin prejuicios y con ello rompe las fronteras, derrumba muros y abre un encuentro de amor y esperanza a cada persona, a cada grupo. Creo firmemente que nosotros, como la Iglesia de Dios, debemos asumir estos mismos compromisos que asumió la comunidad juánica ante los retos y desafíos que nos plantea este mundo globalizante. Pero asumir estos compromisos no es cosa fácil. Preguntémonos, ¿cómo romper esas barreras que nos han enseñado desde que nacemos? ¿Cómo aceptar esta diversidad sin perder mi identidad? ¿Cómo evangelizar sin devastar una cultura o la identidad de una persona? La siguiente parte del relato nos ayuda a responder a estas preguntas y nos da luz para compartir la buena noticia del Evangelio. Vamos a seguir con la lectura del relato de San Juan 4. ¿Y qué nos dice el narrador cuando Jesús y la mujer de Samaria están frente a frente? Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, «Dame de beber». Como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le preguntó, «Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana?» Jesús le respondió, «Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida». La mujer le dijo, «Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob?» Jesús le contestó, «Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como manantial del que brota vida eterna». Entonces la mujer le dijo, «Señor, deme usted de esa agua, para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla». Hasta aquí la lectura. Lo primero que encontramos es que se abre un diálogo entre Jesús y la mujer de Samaria, en torno a un tema y una necesidad en común, la necesidad del agua. Observemos a detalle y leamos con nuestros 5 sentidos el relato bíblico. La frase con la que inicia Jesús el diálogo, «Dame de beber», encierra muchos otros rasgos de la situación física de Jesús. Sí, tiene sed y también tiene hambre. Recordemos que los discípulos habían ido a comprar comida. Está agobiado por el calor y no tiene los recursos para adquirir el agua. La mujer le hace ver que no podría tener acceso al agua por la profundidad. De aquí que el diálogo gira en torno al tema del agua. La samaritana está en la posición de dar agua natural y Jesús en la posición de dar agua viva. Vean este hermoso detalle del texto. Ambos, Jesús y la mujer de Samaria, necesitan agua, uno para beber y la otra para sus necesidades en casa. Pero a la vez ambos tienen la posibilidad de dar agua. La mujer, agua natural del pozo, y Jesús, agua viva. Ambas son valiosas, como dice el teólogo Raymond Brown. El agua es a la vida natural lo que el agua viva es a la vida eterna. Es decir, no se puede vivir sin ninguna de estas dos. El agua natural es esencial para todo ser vivo. Es la característica principal de vida de nuestro planeta.
para nuestros cuerpos, para la producción de nuestros alimentos, incluso tan necesaria en esta pandemia, donde hay que lavarse las manos constantemente, pero que a la vez nos arroja en la cara cuántas personas o grupos no cuentan con este vital líquido para sus necesidades básicas. También debemos reconocer que sacramentalmente el agua natural nos recuerda el signo visible de nuestro bautismo y con ello el compromiso que hacemos mencionado en el pacto bautismal. Esta es el agua que ofrece la mujer de Samaria. Ahora bien, el agua viva que ofrece Jesús es el signo vital de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el agua representa la sabiduría de Dios en la vida de una persona. Escuchemos. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. A todos los sedientos venid a las aguas, dice el Señor. Isaías 55:1. Y Eclesiástico 24:30. Hablando la sabiduría dice: Yo, por mi parte, soy como un canal que sale de un río, como una acequia que lleva agua a un jardín. Y en el Nuevo Testamento, el agua viva hace alusión al Espíritu Santo derramado en la vida de los creyentes. Y me acordé de que el Señor Jesús nos había dicho: Juan bautizó con agua, pero a ustedes Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. Hechos 11, versículo 16. Y en el mismo Evangelio según San Juan se nos dice en el capítulo 7, versículos 37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y podemos mencionar otras citas más donde se nos recuerda la presencia y cómo el Espíritu Santo se derrama en la vida de los creyentes. Inclusive en el versículo 14, Jesús le dice esto a la mujer: el que bebiere del agua que yo le daré jamás tendrá sed, sino que se convertirá en una fuente que brota para vida eterna. De esta manera, la forma en que Jesús abre el diálogo con la mujer inicia con un punto de encuentro, antes de poner las diferencias, con una necesidad común, la que les une, no importa su raza, ambos necesitan agua, y con un don que se ofrece, es decir, tanto ella como él son capaces de dar y compartir lo que tienen. Ahora bien, a partir del versículo 9, el escritor del Evangelio marca las diferencias entre Jesús y la samaritana. Pero a pesar de todo, Jesús sigue motivando el diálogo. Y cabe en este momento preguntar: ¿cómo resuelve Jesús estas diferencias? ¿Cómo evita que el diálogo se frustre? Estas respuestas las tendremos después de nuestra pausa musical. Así que quédense con nosotros. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser. Ya estamos de regreso y nos hemos quedado en cómo Jesús, ante tantas diferencias con la mujer de Samaria, sigue el diálogo con ella. Escuchemos qué hay más en esta conversación después de que la mujer le pide a Jesús que le dé agua viva. Jesús le dijo: Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo: Es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó: Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos,
porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tiene que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Jesús le dijo: Yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Hasta aquí la lectura. Veamos que el narrador del Evangelio marca las diferencias entre Jesús y la mujer samaritana, desde lo que expresan cada uno. Su nacionalidad, samaritana, judío. Su género, mujer, hombre. Sus antepasados, Jacob, David. Sus lugares de adoración, el monte Garizim, la ciudad de Jerusalén. La esperanza mesiánica, pues los judíos también esperaban un Mesías, lo llamaban Taeb, el que ha de venir. Se trataba al equivalente del Mesías de los judíos, pero a diferencia de estos, el Taeb no era de descendencia davídica, ni tomaría el control por las armas, ni llegaría a coronarse como rey de Israel. Era más bien una especie de nuevo Moisés, considerado por los samaritanos como el único profeta, pues ellos no aceptaban el profetismo de Israel, quien vendrá a poner todo en orden al final de los tiempos, con una tarea liberadora de justicia y paz. Ambos exponen sus necesidades, ambos son vulnerables ante la falta del agua. También los problemas sociales, marcados por las leyes de impureza y pureza, la situación matrimonial de la mujer, pero también Jesús al hacerse impuro por hablar con un extranjero despreciable, como consideraban algunos judíos de los samaritanos. Cada una de estas diferencias podría frustrar la conversación o terminar en un rechazo total, pues lejos del agua ahora no tienen punto de contacto, todo les separa. Pero a pesar de esto, Jesús sigue motivando el diálogo y la mujer va descubriendo un desarrollo de la persona de Jesús, que va desde ser un hombre judío, un profeta, hasta concluir que está frente al mismísimo Mesías. Pero Jesús, lejos de ver estos elementos como barreras físicas que le separan de la mujer, las ve como fortalezas, sí, porque si nos damos cuenta sobre los temas de los que conversan, esta mujer sabe de historia, de leyes, de religión, de cultura, de problemas sociales, problemas de género, de teología. Discute con Jesús sobre temas teológicos, reflexiona su fe con el propio Jesús. Entonces, ¿cómo resuelve Jesús estas diferencias? ¿Cómo evita que el diálogo se frustre? Pues muy sencillo. Jesús no solo rompe las barreras físicas, llámese cultura, religión, raza, fronteras. Jesús también rompe con esas barreras que tenemos en el corazón. Esas barreras que son prejuicios, críticas, desprecio, de egolatría, pues para Jesús esta mujer no es como se le ha interpretado, no es la mujer marginal, prostituta, despreciada por todos, a la que a Jesús le urge rescatar. No, es una mujer llena de conocimientos, de capacidades, culta, llena de fe y que hace teología al reflexionar en esta fe desde su propio contexto. Esto es maravilloso y nos debe llenar de la gracia divina que se nos revela en la Escritura, del inmenso amor con el que Jesús nos trata, de cómo nos ve con ternura como personas plenas y con potencialidades que Dios mismo nos ha dado para ser parte de su equipo, de su familia en el reino de Dios. Y disculpen la expresión, pero Jesús no es tonto. Por todo esto escoge a esta mujer para ser misionera, sí, misionera, evangelizadora para su propio pueblo. ¿Cuántas veces nosotros sí nos quedamos en nuestra torpeza, cuando solo vemos en las personas almas perdidas, pecadoras dignas del infierno, y se nos olvida que son antes que nada
eso, personas con sus historias, con sus vulnerabilidades y sí también con sus saberes, y que en cada una de ellas Dios ha puesto una semilla de fe y amor para dar mucho fruto, para hacer luz en las tinieblas, para hacer sal y darle sabor a esta vida. Y nuestra torpeza crece porque se nos olvida que también a nosotros, que profesamos una fe o los que usamos una estola en el cuello, Dios mismo nos ha visto así y lejos de juzgarnos ha tenido compasión de nosotros. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo tener compasión, misericordia, amor con nuestro prójimo, con las y los que se acercan a Jesús, pero son diferentes a nosotros? ¿Saben por qué? Porque muchas veces podemos sí saltar las barreras físicas, pero las barreras del corazón son más difíciles, porque queremos acomodar a Dios a nuestros planes, a nuestros beneficios, a nuestros prejuicios. Este diálogo abierto con la que el narrador nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria lo hace usando exquisitos recursos literarios, una especie de juego con careos, rodeos, preguntas y sugerencias, en el cual Jesús va dejando caer temas, palabras de doble significación, invitaciones, mientras la mujer de Samaria interroga, presenta sus propios puntos de vista y replica, abriéndose así este diálogo a nuevas perspectivas. Esto lo cito del filósofo y teólogo argentino Alejandro Dauzá. Y parafraseando a otra teóloga latinoamericana, Lucía Weiler, nos dice que en el Nuevo Testamento Jesús mira a las mujeres de una manera liberadora, sin prejuicios, y así entran en los relatos evangélicos como símbolo del reino y de la vida. Ellas intervienen específicamente en el Evangelio de Juan, decididamente para la propagación de las buenas nuevas. En estas interpretaciones mencionadas por el texto se presenta a la mujer de forma positiva, y más que ser ayudada por Jesús, ellas también ayudan a Jesús en el descubrimiento y realización de su misión y de su obra mesiánica. El aspecto que se resalta entonces del encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria es el diálogo que abre grandes caminos para la misión de la iglesia. Debemos de reconocer y partir del hecho de que cada ser humano en lo individual y colectivo posee una acumulación de conocimientos adheridos y adquiridos de formas diversas. Por la experiencia, por tradiciones, por el encuentro con otras culturas, por el estudio sistematizado, por la edad, por el género, por la nacionalidad, la religión, el arte, las crisis, el conflicto, la marginación, por un cambio en la sociedad, por el trabajo que ejerce y por otras necesidades. Esta acumulación de conocimientos que permea al ser humano le permite entonces interpretar sus realidades y es a lo que llamaremos saberes. Es decir, cada persona tiene una riqueza de saberes que va más allá y se puede diferenciar del conocimiento abstracto que goza de la legitimidad que le confieren los títulos oficiales. Recuerde que así se presenta Nicodemo ante Jesús con sus credenciales. Él es un maestro de fariseos y varón, una persona importante, y por eso se le da valor a la hora de la interpretación. Pero para el narrador del Evangelio según San Juan, este no entiende nada y pone en la boca de Jesús estas palabras. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes lo que te digo? A diferencia de esta mujer extranjera, que la interpretación tradicionalista la pone como pecadora e impura, es la que entabla el diálogo abierto con Jesús y éste valora sus saberes. Aclaro una vez más, no es que uno tenga menos valor que otro, sino que el Evangelio nos llama a tomar conciencia de esta riqueza de la pluralidad, pero también a evitar la violencia ante estas diversidades. Este reconocimiento de los saberes en cada ser humano, también existente en cada comunidad, proporcionará para la Iglesia una riqueza para construir, pensar y elaborar nuevos saberes. Dicho reconocimiento
es lo que permite a Jesús acercarse a la mujer samaritana sin juzgarla por su presente, una mujer impura por su origen, o su pasado, una mujer impura por su situación social, sino considera en ella un potencial que le puede ofrecer una ayuda. Dame de beber. ¿Cómo lo hacemos como iglesia? ¿Cómo nos acercamos con amor y ternura a aquellas personas o grupos que son diferentes a nosotros? En nuestro próximo programa veremos 7 puntos importantes para elaborar esta misión de la iglesia en el mundo tan diverso en que nos movemos. Pero quiero que recordemos que la grandeza del amor de Dios y la sencillez con la que se acerca a nosotros cuánto tenemos que aprender de Jesús y dejarnos guiar por su Espíritu Santo para entender lo que al final del relato bíblico se dice. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Sí, el mismo Dios está aquí y habla contigo, habla conmigo, habla con nosotros. Dios no cierra sus oídos a tu voz, a tus ruegos, a tus súplicas. Él se sienta contigo, descansa a tu lado y como le expresa el canto de este programa, dejemos solamente que Jesús entre a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que inunde con toda su presencia nuestro ser, para sentir ese amor que muchas veces se nos niega por prejuicios y entonces dejar que nos transforme a su imagen de amor. Oremos. Oh Padre Celestial, que has llenado el mundo de belleza, abre nuestros ojos para contemplar tu mano bondadosa en todas tus obras, a fin de que, regocijándonos en tu creación entera, aprendamos a servirte con alegría por amor de aquel por quien todas las cosas fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Agradecemos al obispo de la Diócesis de México, Reverendísimo Carlos Touché Porter, de la Iglesia Anglicana de México, por su visto bueno y apoyo. Agradecemos también la música de Julio Hernández, miembro de la Parroquia de la Resurrección en la ciudad de Toluca, Estado de México, en México, y al equipo de producción de las parroquias de San Lucas y Santa María Virgen en la Ciudad de México. Y gracias también a Radio Anglicana por ser un espacio de comunicación común para la comunidad hispana en el mundo, por el cual hemos podido llegar hasta ustedes. Vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quiero escuchar. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Vendrá Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual cuando amanezca. Esta es Radio Anglicana,
transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas de